se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Sí, pues toda fruta cítrica son cítricas, ¿verdad? Pero dentro del organismo se convierte en alcalina después que esté madura. Entonces, tenemos que ver de eso. Las combinaciones que debemos de hacer, suponer, papaya, manzana, guineo y pera, por darle un ejemplo, son frutas dulces. Las frutas dulces yo no las puedo mezclar con la piña, con la china, con el limón, porque son frutas cítricas. Entonces, los cítricos no mezcla con lo dulce, porque si los mezclas crea fermentación. Ahora, lo que le dicen semiácido, como las blueberries, strawberries, raspberries, etcétera, sí mezcla con lo ácido, pero no mezcla con lo dulce. Entonces, tenemos que hacer ese balance. Si comemos, suponer, estoy comiendo un arrocito, habichuelas y ensalada, yo no puedo tomarme un vaso de jugo porque creo fermentación. Lo más que puedo hacer es 4 onzas de agua junto con la comida, máximo, no más de 4 onzas. Se supone, según la profecía, que tengamos que tomar el agua 1 hora antes o 1 hora después de haber comido. Pero como hay gente que se ahoga, podemos darle solamente 4 onzas para, si se ahoga en algún momento, pueda tomar un poquito de agua. Son cosas muy básicas, importantes. Lo encontramos en mensajes de esto tomo 1, mensajes de esto tomo 2, lo podemos encontrar en el alimenticio. Todas esas cositas pueden encontrarse en el libro de las profecías. Lamentablemente, dentro de la iglesia, que queremos y amamos, ¿verdad? Porque tenemos muchos hermanos que queremos y amamos dentro de la iglesia, no siguen estas reglas básicas y terminan con cáncer, lupus, leucemia, diabetes. Si vemos una cantidad de hermanos en la iglesia y decimos, hermanos, levantan una mano cuánta gente en la iglesia es diabético, yo creo que la mitad de la iglesia te alza la mano. ¿Sabe? Es algo que Dios nos dijo, hagan estas cosas y no sufrirán enfermedad. Pero no se está predicando en la iglesia porque es duro decirle estas cosas, pero hasta nuestros pastores están haciendo un régimen de salud que es dañino. Y muchos de nuestros pastores tienen cáncer, diabetes, alta presión. O sea, ya no se habla de este tema, un tema tan hermoso, tan importante para nuestra salud, que nos mantiene la mente despierta. Apenas se está tocando estos temas, lamentablemente. Y apenas nuestros hermanos dentro de la iglesia saben lo que pueden comer. Ellos piensan, digo, pues me voy a hacer un frappé de fruta. Pero como no nos orientan dentro de la iglesia, que el guineo no mezcla con la piña, suponer, o no mezcla con la espinaca, pues los hermanos dicen, pues me voy a hacer una nutritiva, o con la espinaca, piña y guineo. Trituraron, se la tomaron, pero no saben que crean fermentación, se convierte en alcohol y es más dañino las mezclas que cualquier otra cosa. Hay que mezclar dulce con dulce, vegetales con vegetales. Ahora, ¿qué mezcla con los vegetales? El limón, la naranja agria, el aguacate y las semillas. Mezclan con los vegetales perfectamente. Ahí no hay problema. Pero tenemos que seguir poco a poco este régimen. Acuérdense, dulce con dulce, cítrico con cítrico, semiácido, semicítrico con semicítrico y las frutas no con los vegetales, solamente limón, naranja agria, semillas y aguacate. Sí pueden mezclar con los vegetales. Entonces, acuérdense, el régimen que hay que hacer no es solamente para mantenernos sanos, sino para agradarle a Dios. Porque si lo que nosotros hacemos no le agrada a Dios, no sirve de nada. ¿Algo más que quieran preguntar?
Así mismo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer un comentario, Jonathan y hermanos, y es que, Feliz sábado. por ejemplo, ustedes saben que nosotros vivimos en un mundo que básicamente está bajo el control de Satanás. Y Satanás sabe que hay muchos hermanos con buenas intenciones que, como Jonathan menciona, están tratando pues de comer lo mejor que pueden. A veces por ignorancia se hacen mezclas que no son buenas, pero aunque usted sepa hacer mezclas, si usted no está cosechando sus frutas y el ideal de Dios, porque esto de la salud no es un ideal es un ideal humano, es parte del deseo de Dios de ayudar al ser humano a tener un cuerpo saludable y un ser espiritual también saludable. Entonces, si la persona hace las mezclas correctas, pero está usando frutas que están con pesticidas y con todo tipo de cosas, hacer los cambios correctos es bueno, pero el siguiente nivel más alto que es urgente para este tiempo es que las personas comiencen a tratar de sembrar muchas de las cosas. El que viva, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, nosotros podemos sembrar todo el año, pero el que vive en otro lugar pues tiene que acomodarse al clima, pero lo urgente es que nosotros no solamente sacamos beneficio de comer las frutas que tengamos o las plantas los vegetales que produzcamos, sino que también sacamos el aire libre, sacamos el ejercicio, sacamos todo el sol y todo el aire fresco. Los otros remedios están ahí, estamos en contacto con la naturaleza, la confianza en Dios. Si ustedes se dan cuenta, en el plan de salud de Dios no solamente está que comamos bien, sino que vivamos en el campo. Y aunque es cierto que hay que predicar el evangelio en las ciudades, es urgente que los que predican en las ciudades también vivan en el campo, porque ahí es que van a recibir la reprogramación de Dios. En las ciudades uno recibe todo lo negativo, estamos cargándonos de energías negativas, de anuncios negativos, de violencia, de estrés, y Dios quiere sacarnos de eso, porque la salud no solamente es la comida, también tiene que ver con todos los otros aspectos que Dios desea que tengamos. Así que sí es bueno hacer los cambios dietéticos, pero mejor sería si los hiciéramos porque nosotros aprendemos a cultivar la comida. Nosotros que vivimos aquí en Puerto Rico, pues no somos grandes expertos, pero a través del tiempo hemos ido aprendiendo, y lo que antes parecía imposible, ahora se hace muy fácil. Porque esto de vivir en el plan de Dios es como un músculo. Usted comienza poquito a poquito, hasta que se pone fuerte. Y nosotros desde el punto de vista profético estamos viviendo en un tiempo donde lo malo se está soltando, los demonios se están manifestando, y eso es un aviso para que el pueblo de Dios se dé cuenta de que estamos en un momento urgente de aplicar la reforma pro salud, porque si no la aplicamos no vamos a tener la mente clara para poder ver el momento profético que estamos viviendo también. Eso, verdad, es muy importante. El hermano Jonathan y Erwin han comentado, porque Hermano, esto es una reforma total y completa. sí, feliz sábado. Le hablo al pastor Peña. ¿Me escuchan? ¿Puedo decir algo ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, pastor, adelante. Perdonen, se ha caído mucho, no sé qué. El enemigo está tratando de que no se termine de dar el mensaje, pero miren, antes de que se pueda volver a caer, miren, hermano, lo que acabé de escuchar es exactamente lo que mi esposa y yo predicamos. No es la salud por vía de los alimentos que ingerimos. Primero les voy a leer algunas citas de lo que dice la sierva del Señor en Mente, Carácter y Personalidad. Hace ya más de 100 años. Y por ejemplo, el Señor nos envía advertencias, consejos y reproches para que tengamos oportunidad de corregir nuestros errores antes de que se convierta en una segunda naturaleza. Pero si rehusamos su corrección, Dios no interviene para contrarrestar las tendencias de nuestra propia conducta. Él no hace un milagro para que no brote y produzca fruto la semilla sembrada. Aquel hombre que se muestra temerariamente infiel o que se manifiesta una gran indiferencia ante la verdad divina, está recogiendo la cosecha que él mismo ha sembrado. Eso lo dice Mente, Carácter y Personalidad. Hermanos, hay una cosa que debemos de entender, y la hermana dio allí un tip. La salud mental es tan importante como la salud física, lo que nosotros comemos. Déjeme decirle que tanto la salud mental produce tantas enfermedades como produce también el no saber comer. Óigame, esto lo dijo la sierva del Señor hace mucho tiempo, Mente, Carácter y Personalidad.
dice, el aire impuro afecta las facultades mentales, y eso está comprobado. Y le voy a adelantar esto. Escuché la noticia escuché una noticia en Primer Impacto. ¿Cuál es el primer agente causante de cáncer en la ciudad de New York? Eso lo escuché yo. Lástima que no lo grabé, pero hermano, lo escuché y se me quedó impregnado en mi cabeza, que quisiera buscar esa noticia. Dice que el primer agente causante de cáncer en la ciudad de New York es el aire, lo que respiramos, el aire. Escuche esto, el aire, dice la sierva del Señor. Muchos se quejan continuamente de diversas indisposiciones y sufren a causa de ellas. Esto ocurre casi siempre porque no trabajan prudentemente ni observan las leyes de la salud. Pasan mucho tiempo dentro de la casa, en habitaciones calefaccionadas, escuchen, llenas de aire impuro. Ahí se dedican con ahínco a estudiar o a escribir sin hacer mucho ejercicio físico y con poco tiempo de actividad. Como consecuencia de ello, la sangre circula con lentitud y las facultades de la mente se debilitan. Hermanos, el Señor ya hace mucho que ha hablado. Yo soy el primero, mi hermano, que no le he estado prestando atención a este mensaje que nos están enviando. Hermanos, pasamos muchas horas en las grandes ciudades, los que vivimos en Estados Unidos, metidos en las casas, porque cuando hay mucho frío, ¿hacia dónde vamos? Lo que nos coge con quedarnos en la casa, eso es indiscutible. Pero la calefacción, hermano, la realidad de los celulares, que pasamos horas en ellos a veces hablando, las radiaciones que producen el Wi-Fi en la casa, que siempre, por la mayoría de los casos, ponemos Wi-Fi, pero ya ha salido un estudio de que recomiendan que el internet sea por cable y no vía Wi-Fi, porque también esas radiaciones, las radiaciones que producen en microondas, está comprobado, hermano, que a largo plazo produce un cuerpo enfermo, y nos preguntamos, Señor, que yo siendo vegetariano me enfermo. Normalmente es el alimento, hay muchas cosas que nos están enfermando. Yo tengo una cuñada que es totalmente vegetariana y acabó de ser declarada con cáncer de mama. Entonces, y eso, es una mujer vegetariana porque se lo digo, mi cuñada no come carne, se trata de llevar el régimen pro salud como el Señor manda, pero vive en las grandes ciudades, que ha afectado muchas cosas, y desde las radiaciones que producen el Wi-Fi, que produce el hablar por teléfono, que produce porque ya no calentamos a fuego antes. Ahora la mayoría de las damas y nosotros los hombres también, para más rápido, calentamos en un microondas y no nos damos cuenta cuánto produce el microondas, cuánta radiación produce. Hermanos, son todas esas cosas. La salud mental, dice la sierva del Señor, tiene que ver con la vida diaria de todos. Escuchen, mi esposa le va a hablar un poquito acerca de la salud mental, pero quiero introducirlo con esto. La salud mental tiene que ver con la vida diaria de todos. Se refiere a la manera como cada uno de nosotros nos relacionamos con otros en el seno de la familia, en la escuela, en el trabajo, en las actividades recreativas, en el contacto diario con nuestros iguales y en general en la comunidad. Comprende la manera en que cada uno armoniza sus deseos, anhelos, habilidades, ideales, sentimientos morales con los para hacer frente a las demandas de la vida. Hermanos queridos, la salud mental es tan importante como la salud de lo que comemos. Entonces debemos de llevar de la mano una cosa con la otra. No dejemos de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Deben de ir acompañados. Por lo tanto, hermanos, los que vivimos en las grandes ciudades estamos muy arriesgados de que aunque llevemos una vida por lo menos vegetariana saludable, pero hay otros factores que están contaminando nuestro cuerpo. Lo dijo la sierva del Señor
está comprobado por la ciencia, ahora lo ha comprobado la ciencia, ahora, pero hermano, ya el mensaje está dado y el Señor ya nos está hablando. Como decía el hermano, nosotros acabamos de ver un pastor que murió aquí en la ciudad de New York de cáncer, y esta zona de New York y toda esta zona de New Jersey es donde más cáncer usted encuentra, es la ciudad donde más cáncer se encuentra. Y una de las cosas que me llevó a prestar oído a esa noticia que escuché es porque veo precisamente aquí en New York tanto cáncer, precisamente un factor principal causante es el aire. Nuestro aire está contaminado y la selva del Señor hace mucho que nos habló. Hermano, hay que salir de las ciudades porque el beneficio es mucho. Y nosotros nos preguntamos, Dios mío, si yo voy a la iglesia, soy tu hija y me enfermé de cáncer, ¿por qué? Hay muchas cosas que están causando este mal y no nos estamos dando cuenta. Tal vez hay muchos que han dejado a un lado estos pequeños detalles, pero cazad las zorras pequeñas, esos detalles son lo que muchas veces nos están llevando a la destrucción física y mental. Pastor, perdón, se está escuchando no muy claro, se escucha como si estuviera muy cerca de un micrófono o algo, no se está escuchando clara su voz. Okay, ahora sí, ahora sí. Ajá, ahora se está escuchando mejor. Bueno, sí, le seguimos. Que para terminar esta parte, hermanos, hay muchos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Como dice la palabra, cazar las zorras pequeñas, porque ellas son las que pueden echar una gran siembra, hermano. Esos pequeños detalles hay que tomarlo en cuenta, que lo dijo la sierva del Señor hace mucho tiempo. Nos ha aconsejado, los consejos están ahí, prestemos atención. Sí, lo que dice el hermano Roberto Peña, el pastor Roberto Peña, es muy importante también. Esto es un combo de cosas que tenemos que hacer y él mencionó, ¿verdad?, acerca de vivir en las grandes ciudades, el microondas, el wifi, el aire contaminado, la alimentación. Yo les quiero leer acerca de eventos de los últimos días, la página 115, allí donde el Señor nos está hablando que, pues, Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Eso lo sabemos. Así que todas estas costosas mansiones, estas maravillas arquitectónicas van a ser destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. Y esto me hace pensar cuando nosotros vivíamos allá en Maine y todo esto de mi cáncer surgió, pues entonces dijimos, bueno, pues tenemos que salir, aunque nosotros allá vivíamos bastante al norte, más campo, pero vamos a salir de las ciudades porque sabemos, hermanos, que el llamado del Señor es que todo hijo de Dios salga de las ciudades. Dice que ni una en 100 familias se beneficia de vivir en las ciudades. Nosotros sabíamos que las cosas se iban a poner mal y van a seguir poniéndose peor. Así que tenemos que buscar, ¿verdad?, en la medida que el Señor nos abra las puertas, poder irnos por esa vía de salir al campo. Y así todo lo que es, ¿verdad?, ese aire contaminado que pues en algunos lugares está más que en otros. Entiendo yo y por lo que hemos vivido como familia, mi familia se ha beneficiado mucho de estar en el campo y ha sido de bendición porque no nada más podemos sembrar nuestros alimentos, podemos gozar del aire libre, podemos evitar, ¿verdad?, muchas cosas y las podemos evitar, las que no podemos evitar, entonces esas se las tenemos que dejar al Señor, porque el hermano Elena G. de Guay habla acerca de gases metíficos en los aires, y sabíamos que estas cosas, como dijo el hermano, ¿verdad?, el pastor Roberto Peña, iban a pasar. Antes de que le demos la parte a la hermana Judith Peña, quiero comentar algo muy importante que dijo el hermano Jonathan. Estaba hablando acerca de los químicos y aditivos que están en los alimentos, y él mencionó el DHT y el BTA. A veces no sabemos qué son estas cosas, él los mencionó. Y cuando yo estuve un tiempo trabajando en lo que es haciendo las autopsias, y uno de los líquidos que se utilizaba para cuando íbamos pues a preservar
estos cuerpos, ¿no? Para ver el momento en que llegaran sus familiares, estuviera todo listo. Este químico era parte de preservar esos cuerpos. Así que esto se lo dejo como comentario para que lo pensemos, porque todas estas cosas, el VHT y el VTA, son cosas que son letalmente mortíferas, ¿no? En nuestro sistema, y tenemos que cuidarnos de todo esto. Así que vamos entonces con nuestra hermana Judith Peña, que nos va a hablar acerca de un poquito de la salud en el ámbito mental. Hermana Judith. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, le escuchamos. Ok, incluso mis hermanos, vamos a hablar un poquito de lo que es la salud mental. Lamentablemente es un tema que no se toca en las iglesias. Se ha comenzado a hablar un poco del régimen por salud físico, pero de la salud mental, le voy a ser sincera, nadie habla. Y hay muchas personas que ni saben lo que es la salud mental. Y el que no tiene una buena salud mental, lamentablemente tiene muchísimas enfermedades que usted ni se imagina. Y que la mayoría de ellas tienen que ver con nuestra mente, que son imaginarias. Para que todo el mundo pues tenga una idea de lo que es lo que abarca. No tiene que ver nada con lo físico. Sabemos que el cerebro es el órgano principal del cuerpo y él es el que controla todos los órganos internos y externos de nuestro cuerpo, valga la redundancia. Cuando nosotros tenemos una buena salud mental, nuestros órganos van a funcionar de una manera correcta, porque el cerebro va a mandar los mensajes equilibrados a los diferentes órganos para que funcionen. Una definición de ella es que incluye el bienestar emocional, psicológico y social. O sea que afecta la forma en que nosotros pensamos, la forma en que sentimos y la forma en que nosotros actuamos. La salud mental tiene que ver con todo. Se refiere a la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en las actividades recreativas, en general. Comprende la manera en que cada uno armoniza con sus deseos, sus anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores morales para hacer frente a todas las demandas de la vida. Según la Federación Mundial de la Salud, la salud mental tiene que ver con la forma en que nosotros nos sentimos, cómo nos sentimos con los demás y en qué forma respondemos ante las demandas de la vida. O sea que cuando nosotros tenemos un desequilibrio en la salud mental, nuestro cuerpo no va a funcionar bien. Si nuestra mente está enferma, nuestro cuerpo también se va a enfermar. Y si nuestro cuerpo se enferma, la mente también se enferma. O sea que los dos están relacionados. A sabiendas de que el cerebro es el que controla, pues, el cuerpo completamente. Entonces, las primeras señales de advertencia que nos indican de que una persona pues no tiene una buena salud mental es cuando una persona come en demasía o no come absolutamente nada. Ese es un indicador. Cuando una persona pues se aleja de los demás, se aburre de las actividades habituales, es una persona que tiene poca energía, siempre está cansado, tiene dolores de cabeza o malestares inexplicables y que cuando va al médico no tiene una causa orgánica real. Cuando tiene un desequilibrio emocional, esos son el tipo de personas que amanece un día bien, contento, pero al otro día amanece enojado e irritado.
También cuando una persona se siente inusualmente confundido, que comienza a olvidar muchas cosas, se siente enojado, molesto, nervioso, preocupado, es una persona que comienza a gritarle o pelearse con los familiares sin haber una causa justificable. También cuando las personas tienen pensamientos, recuerdos persistentes que no puede sacar de la cabeza. Esos son pensamientos obsesivos, en psicología se le llama rumia, un pensamiento que no se quita como un disco rayado, por más que quiera distraerse, siempre tiene un pensamiento negativo en la cabeza. Personas que escuchan voces o creen en cosas que no son ciertas, personas que tienen pensamientos catastróficos como de lastimarse o lastimar a otros, y el no poder tener la capacidad para realizar las tareas diarias de cómo cuidar a sus hijos, ir al trabajo o a la escuela. Esos son todos los indicadores que nos señalan que ese individuo pues no está teniendo una buena salud mental. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ok, y lo que pasa es que tengo como un pequeño ruido aquí, entonces me preocupé, por eso les pregunté. ¿Se escucha? Sí, le escuchamos. A veces se escucha como un feedback, pero se escucha. Exactamente, eso es lo que estoy escuchando ahora mismo, estoy escuchando un ruido medio extraño. Entonces, mis amados, Elena de White, ella no era médico, pero el Señor les reveló todas las causas por las cuales los seres humanos hoy en día están teniendo un desequilibrio en la salud mental y también en la salud física. Y nosotros no estamos prestando atención a esto porque nosotros no estamos leyendo estos libros. Solamente leemos la Biblia, leemos el folleto de la escuela sabática y muchas veces lo leemos apresurado. Solamente leemos, ni siquiera tenemos una lectura reflexiva para nosotros poder almacenar ese libro y después ponerlo en práctica. Si nos preguntaran al salir de la iglesia de qué trató la lección, hasta ni recordarían. Y muchas veces ni le estudian y van allá a la iglesia y abren el folleto. Pero la cura de la enfermedad está en la religión. La cura de cualquier enfermedad, sea la cura física, sea para la salud mental, está en la religión y está en Cristo. Porque Cristo es el mejor médico de los médicos y el único que puede sanar todo tipo de dolencias. Y Él puede entender qué es lo que sucede en nuestra mente y en nuestro cuerpo porque fue Él quien lo diseñó. Ahora bien, Él nos dejó por escrito en un pasado cuáles eran los alimentos, cuáles eran las actividades dañinas y que nosotros no nos podemos esparcir en ellas porque vamos a tener un desequilibrio en nuestro cuerpo. Entonces, si, como dice la Biblia, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nosotros no lo estamos tratando como es debidamente, porque estamos consumiendo alimentos que perjudican nuestra salud y estamos leyendo, escuchando cosas que perjudican nuestra salud. A doctores, hay algo también que tiene que ver con el desequilibrio de la salud mental y es el estrés. Dice que el estrés afecta la salud mental. El estrés en los Estados Unidos ha aumentado en una cifra alarmante y dice que ha aumentado el 28% en las personas, el 77% entre las edades de los 15 y los 44 años de edad. ¿Están escuchando bien? Sí. El 77%, y eso es una cifra alarmante. Eso quiere decir que todo el mundo está estresado, desde los niños hasta las personas mayores. Y eso se debe a que nosotros no estamos viviendo un día a la vez. Nosotros queremos vivir más de las 24 horas que el Señor estableció para un día.
nosotros no estamos descansando en las noches, nosotros estamos trabajando en las noches. Cuando Dios nos dejó el día para trabajar y la noche para descansar, y el cerebro no puede descansar si está trabajando. Entonces, trabajamos de día, trabajamos de noche. ¿Cuándo será el espacio para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro pueda descansar, nuestros neurotransmisores puedan? Los neurotransmisores son las sustancias que se encuentran en las neuronas y son los que les ayudan a tener una mejor función en los órganos. Por ejemplo, el neurotransmisor más importante y del que más se habla es el que se llama la serotonina, que tiene que ver con casi todas las regulaciones de nuestro cuerpo, tiene que ver con el sueño, tiene que ver con nuestro estado de ánimo, tiene que ver con nuestra reproducción humana y tiene que ver también con nuestra alimentación. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio en la serotonina que está en baja, entonces llega lo que es la ansiedad y también se produce lo que es la depresión. Pero cuando hay un aumento de ella, entonces entra otro factor que también es peligroso, que es la manía. La manía no es más que una especie de euforia, una especie de alegría desbordante y una especie de desinhibición en cuanto a nuestros pensamientos y nuestros actos. Una persona que está en manía tiene pensamientos dados mucho a lo que es a lo sensual. La imaginación, imagínense, se va al extremo pensando en todo lo que tiene que ver con erotismo y su conducta pues ya es una persona que puede desvestirse delante de otros y no tiene ningún tipo de pudor ni vergüenza, y también puede regalar todo. Es una persona que se regala su ropa, saca dinero del banco, lo regala, y después que pues la manía baja en un tiempo de 3 meses o 6 meses, entonces es que viene a reflexionar en todas las barbaridades que hizo, porque en ese momento no era consciente. También, aparte del estrés, hay otros factores que intervienen en lo que es nuestra salud mental, y está la depresión. La depresión, ustedes saben lo que es un estado mental en que la persona pues tiene un estado de tristeza crónico, sentimientos de vacío, es una persona que tiene poca energía, no quiere hablar con nadie, tiene un distanciamiento, tiene una interferencia en las actividades laborales porque no tiene ánimo de trabajar, también tiene problemas de concentración, por eso se le impide pues almacenar información en la memoria a corto plazo para luego llevarla a largo plazo y memorizarla para poder trabajar. Tiene problemas interpersonales tanto con la pareja, si es casado, porque entonces la libido baja, y tiene pensamientos recurrentes en cuanto al suicidio. Y yo tengo una cifra aquí alarmante, dice que en el mundo entero hay 350 millones de personas que están padeciendo de depresión. Vale, que no. 350 millones, señores, de personas que están depresivas, que no encuentran qué hacer. 21 millones de personas hoy en día tienen una enfermedad mental llamada esquizofrenia, que es la peor de las enfermedades mentales. Tienen alucinaciones de todo tipo. Alucinaciones tienen que ver con que escuchan voces, ven cosas que otros no ven o que no oyen, sienten cosas que otros no sienten, olores que otros no sienten, tienen delirios, o sea que son ideas extrañas, raras, que su cerebro pues las crea y ellos se las creen y se las comunican a los demás. Uno de los principales de
delirios que presenta la enfermedad de la esquizofrenia es la paranoia, el que está dormido. Eso se llama delirio de referencia. Por ejemplo, si hay una noticia en la televisión, esa noticia es acerca de mí. Si ven dos personas que están hablando, ya están hablando de mí. Y entonces que lo están persiguiendo, escuchan voces que le dicen, mata a fulano, porque fulano fue el que te hizo que tuvieras este tipo de enfermedad mental. O cáusate tal herida en tal parte, que si tú te laceras, pues cuando salga la sangre, pues también va a salir ese tipo de enfermedad mental. Y un sinnúmero de síntomas desagradables. 21 millones de personas en el mundo entero. También hay otra enfermedad que se llama la demencia, 47 millones en el mundo entero. Las personas que sufren de ansiedad, dice que 1 de cada 10 personas en el mundo tiene un trastorno de ansiedad. Y para el año 2016, el año pasado, aumentó en un 50%. Y hablando de los casos diagnosticados, esos son de las personas que van donde los profesionales de la salud mental y que ellos lo diagnostican. Ustedes saben que cada 6 años se hace un censo de la salud mental y entonces hacen unas estadísticas en cada país para saber cuántas personas están diagnosticadas con los diferentes tipos de enfermedades mentales. Estamos hablando de cifras alarmantes que han sido diagnosticadas. Imagínense los que nunca han ido donde un profesional de la salud mental, que no saben por qué actúan de esa manera, no se dan cuenta, son ignorantes de por qué tienen pensamientos extraños, conductas extrañas, por qué tienen el humor inestable. Y es algo para estar desesperados. Y no tienen consolación, no tienen ayuda, los familiares lo etiquetan porque también son ignorantes y no saben tratar con personas que tienen discapacidad mental o una enfermedad mental, y solamente hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza de voluntad para nosotros leer no solamente la Biblia y el folleto de escuela sabática, sino también los libros del espíritu de profecía, porque ahí están todas las claves para nosotros tener una buena salud mental. Y hoy en día estamos padeciendo de ella. Ajá. Yo no te estoy escuchando bien. Hay como... hay mucha interferencia. Se está cortando, sí. ¿Y ahora? Bueno, te escuchamos bien por ahora. Wow, ¿qué será, Dios mío? Ajá, como ¿me están escuchando bien ahora? Ajá. Sí. Ok, Sí, ahora sí. ok. ¿Qué será? Bueno, vamos a ver. Entonces les decía que Elena escribió eso hace muchos años atrás. Ella dejó unos libros maravillosos y yo les recomiendo a cada uno de los que me están escuchando que lo lean. Yo les puedo referir muchos. Está Mente, Carácter y Personalidad. Tomo 1 y tomo 2. Ahí está todo lo referente a la mente, a lo que es el carácter, que dice ella que es lo único que nosotros vamos a llevar al cielo, pero no el carácter impuro que nosotros tenemos, sino el divino que nosotros adquirimos cuando nos bautizamos, que son los frutos del Espíritu, y también de nuestra personalidad. También ahí está todo lo que pues nos desestabiliza mentalmente hablando, y también nos habla del originador de las enfermedades mentales. Y que ustedes lo saben, el creador de las enfermedades mentales fue Satanás. Porque él sabe que una mente perturbada no puede alabar a Dios.
Una mente desequilibrada lamentablemente no puede estar consciente de si está bien o si está mal. Entonces, él ha ideado muchísimos tipos de enfermedades mentales para que el Espíritu Santo no pueda morar en la mente de nosotros, de cada individuo que está en este mundo. Ustedes saben que solamente hay dos que pueden controlar nuestra vida, Dios y Satanás. Y ella es muy explícita cuando dice que Satanás puede dominar la mente de un individuo si se lo permite. Y en nosotros está la decisión en dejar que Dios controle nuestra mente o dejar que Satanás lo haga. Si tú dejas que Dios lo haga, pues sabes que vas a tener una buena salud mental y por ende física. Pero si tú le das permiso al enemigo para que él controle tu mente, lamentablemente vas a tener un desequilibrio en la salud mental y podrías caer en un estado catastrófico. Entonces, hay otro factor también que tiene que ver con lo que es el desequilibrio de la salud mental y que está fuera de muchos renglones. Lo pusieron así porque es que ha ido en aumento, pero esto tiene que ver con el síntoma de la depresión y es el pensamiento suicida. Mis hermanos, la cifra ha aumentado en una manera increíble. Hay una organización que se llama la CDF, que es el Centro para el Control y la Prevención de Personas que Mueren por Suicidio cada año, eso es en Estados Unidos, y ellos hicieron una investigación, eso fue el 27 de abril del 2016, y cuando ellos investigaron se dieron cuenta de que las tasas de suicidio en los Estados Unidos subieron en más de un 24% y que incrementaron en todos los grupos, edades y género. Y el grupo que más elevado está es el de los 15 años hasta los 25. Hay otra cifra también que ha aumentado y es de los niños de 8 y 10 años de edad. Nuestros niños también están teniendo pensamientos suicidas. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué un niño tiene que tener pensamientos suicidas? Ustedes tienen que ver cómo están los hogares, cómo están los padres, el descuido que hay. Los niños básicamente están solos. Hoy en día los padres no están criando a nuestros hijos, los están criando las niñeras, los está criando el internet, los están criando que la televisión, los juegos. Dios mío, eso es increíble. Los niños ya ni siquiera socializan con las personas adultas y con los demás niños, porque todos los niños de hoy en día tienen una tableta o un celular. Y eso es lo que nos están educando. Les enseñan agresividad, les enseñan conductas inadaptadas, de sexualidad también, y sobre todo a tener pensamientos suicidas. Cuando algo sale mal, lo primero que le dicen los juegos es que tú tienes que eliminarlo. Si, por ejemplo, tienen una mala nota en la escuela, no es porque me equivoqué o en la segunda yo puedo estudiar mejor y puedo pues pasar de curso y tener buenas notas. No, yo soy un mediocre, yo no sirvo. Yo lo que voy a hacer es que me voy a matar y así yo resuelvo todo. Que mami me presiona mucho, que yo no puedo tener una tableta, que yo no puedo meterme al internet. Y la cifra es bien alarmante, dice que la 10ª parte de la población mundial está padeciendo este mal. Se están suicidando. 30,000 personas mueren por suicidio cada año en los Estados Unidos. Y eso tiene que ver por la depresión. Porque por medio de la depresión nosotros engendramos
pensamientos negativos y de autodestrucción, pensamientos que son puestos en nuestras mentes por el enemigo. Si fallamos, el enemigo se aprovecha con ese desequilibrio y nos dice que no servimos. Si, por ejemplo, somos cristianos y hemos cometido alguna falta, algún pecado, Él nos habla a nuestra mente y nos dice que nosotros ya no tenemos perdón de Dios, que Dios ya está harto de perdonarnos, que somos un relajo, que si se entera nuestra esposa, que si se entera nuestra madre o nuestro hermano de la iglesia, que qué vergüenza, somos una piedra de tropiezo, mejor quítate del medio. Y esos son los pensamientos que el enemigo le pone a cada persona en su mente y las cumple, porque la desesperación es tan grande que no se puede soportar, a menos que la persona se aferre de Dios o lamentablemente tenga que utilizar un antidepresivo para poder estabilizarse. Entonces, hay muchos, mis hermanos, nos pasaríamos aquí la noche entera diciéndoles cuáles son los factores que intervienen en el desequilibrio de nuestra salud mental y que lamentablemente no se toca, y hay personas capacitadas para eso. Dice que la obra mejor confiada que se le ha asignado al ser humano, a los hombres, fue el tratar con las mentes, y eso está en el libro de Mente, Carácter y Personalidad. Y a las primeras personas que el Señor le dio ese privilegio para que trabajara con las mentes de los seres humanos fue a los padres. Porque se supone que la primera educación que se le da al niño es en la casa. Se supone que los padres tienen que enseñarle a los niños cómo conducirse en esta vida, los valores. Se les enseña cómo vestirse, cómo comer, cómo pensar de una manera saludable. Se les enseña a los niños a ser corteses, a no ser egoístas, de pensar no solamente en sus necesidades, sino pensar en las necesidades de los otros. Se les enseña a perdonar, se les enseña a ayudar, el servicio negado. Y la mayoría de los padres hoy en día no están haciendo eso. ¿Me están escuchando? Sí, le escuchamos. Ok. Entonces, esas fueron las primeras personas que Dios le confió esta obra tan maravillosa, los padres. Segundo, los maestros. Y muchos se preguntarán, los maestros, ¿pero por qué? Claro, los maestros no enseñan valores, pero sí enseñan la parte académica. Porque Dios desde un principio dijo que una mente ociosa no es una mente que tiene pensamientos puros. Una mente ociosa divaga en la imaginación y el enemigo se aprovecha y mete su semillita. Entonces engendramos pensamientos impuros. El Señor nos dejó el trabajo para que nosotros cultivemos nuestras facultades mentales, y para eso preparó a los maestros, para enseñarnos las ciencias académicas en las diferentes áreas, y que nosotros en un futuro pues podamos ponerla en práctica, sean psicólogos, sean médicos, sean ingenieros, sean abogados. Lo que pasa es que lamentablemente ninguna de las ciencias ahora tiene a Dios en la cabeza. La mayoría de las ciencias no creen en Dios, pero desde un principio Dios lo estableció así, de que el enemigo haya querido tergiversar todo y sembrar la semillita de la discordia en cada una de las ciencias es otra cosa. Pero nosotros no somos ignorantes, y nosotros debemos de tener a la mano en Dios en primer lugar y poner a Dios en nuestra ciencia, en lo que nosotros estudiamos. Sacarlo provechoso, llevarlo a la parte espiritual. También, aparte de los maestros, Él llamó a los médicos para que nos ayudemos aquí, porque Él sabía que nosotros, por nuestra terquedad, íbamos a cometer errores, tanto en nuestra alimentación,
como en nuestra forma de pensar y de sentir. Y llamó a los médicos para que tuviéramos una alternativa aquí en la tierra y nos ayudaran como prevención. Porque nosotros realmente no utilizamos a estos profesionales de la manera adecuada. Se supone que uno va al médico para prevenir, para nosotros chequear nuestro cuerpo, cómo está cada uno de nuestros órganos, para saber si están estables. Pero realmente nosotros vamos al médico cuando estamos enfermos. Y en realidad la medicina es preventiva, porque la verdadera cura está en Dios. También llamó a los psicólogos y los llamó para hacer una guía aquí en las perturbaciones mentales, cuando las personas no tienen la capacidad propia de conducirse en el medio, de tener buenas relaciones interpersonales. Ahora bien, el enemigo es astuto y sabio, y él sabe que la mente es poderosa y altamente sugestionante, y es, vamos a decirle, el tesoro preciado de Dios, y él sabe que si domina nuestra mente, domina nuestro cuerpo, nuestro ser. Entonces por eso nos perturba, por eso nos pone temerosos, paranoicos, a tal punto desesperante de que nosotros no podemos ni siquiera darnos cuenta de que Dios está a nuestro lado. Pero el Señor llamó a casi todos los profesionales para que nos ayudemos aquí abajo en contra de las amenazas de Satanás, pero lamentablemente nosotros no hacemos caso de ellos. Y muchos de los profesionales de hoy en día han abusado de la ciencia y no han puesto a Dios en la cabeza de la ciencia, sino que han puesto a Satanás y han utilizado muchos recursos supuestamente terapéuticos que no van de acuerdo a lo que dice Dios. Y uno de los recursos que más utilizan los psiquiatras y los psicólogos seculares es el hipnotismo. Ustedes saben muy bien que el hipnotismo no es un recurso terapéutico, sino un recurso que el mismo enemigo inventó, porque nadie puede saber lo que tú estás pensando y ningún ser humano puede dominar la mente de otra, sino el enemigo, si nosotros le damos permiso, y Dios, si nosotros le damos permiso también. Entonces, amén, amén, muy interesante toda la información que nos está prestando, que nos está dando la hermana Judy en otra ocasión, en la otra parte. Ya nos va a terminar de decir, hablar un poco más acerca de esto. Hermana Daisy, ¿qué le parece? Sí, muy interesante lo que la hermana Judith Peña nos estaba hablando y muy cierto de por sí, ¿no? Porque el Señor nos ha dejado todo en mente, carácter y personalidad, y está todo plasmado para que nosotros podamos tener esa salud mental que va combinada, ¿verdad?, con los remedios naturales que Dios ha dejado. Quiero comentarles algo muy interesante aquí, cuando estuvo el rey Ocosías, ¿verdad?, que estuvo gravemente enfermo después de haber caído por una ventana de lo alto y buscó a los dioses paganos para ser curado, ¿verdad? Entonces vemos como el profeta Elías vino donde él y les dio las siguientes palabras que quedaron plasmadas en Segunda de Reyes 1:3, donde él le dice: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Crom. Así que nosotros, como dice la hermana, tenemos que tener cuenta porque el sistema está muy al revés, ¿verdad?, a lo que es el plan de Dios. Por ejemplo, yo en mi situación de cáncer, pues muchas personas pues van con quimioterapias y todas estas cosas, y yo dije, bueno, si la medicina de Dios funciona, va a funcionar, y aquí nada de quimioterapias. Vamos a ver qué pasa. Amén. Y ha sido una gran bendición de tener 4 hijos y pensaba no verlos crecer. Ahora ya voy a ver mi 7º nieto. Así que gloria a Dios. El plan de Dios gratuito, y vemos que tanto todos los que hemos aquí hablado, no todos los panelistas, y estamos dándonos cuenta que esto es gratuito. Esto es nada más poner en acción
el plan maravilloso que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Es lo más maravilloso de esto. Es un plan que si lo hacemos vamos a tener salud y vamos a poder ayudar a otros. En la práctica podemos perfeccionarnos y ayudar a otros. Y encima cuando sabemos que ya tenemos casi el tiempo de no comprar y vender ahí a la esquina, no vamos a estar dependiendo de una pastilla para el corazón, de una pastilla de quimioterapia, de una pastilla para la diabetes. No. Tenemos un plan maravilloso celestial que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros para que podamos seguir hacia adelante y podamos no nada más practicarlo ahora, sino que para este tiempo tremendo que va a venir, vamos a poder salir airosos en Cristo Jesús. Hay otro comentario que les quería decir y lo encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 142. Nos dice acá que hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los más simples agentes de la naturaleza que no recargarán o debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro, el agua, el aseo, la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo, como estaba diciendo la hermana. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. Estamos viviendo en el tiempo de la era de la pastilla y la inyección, y que todo me lo den y que todo lo tengo que comprar. Pero sin embargo el Señor nos está diciendo, pasemos un poquito de trabajo, quién sabe en lo que nos perfeccionamos, ¿verdad? Todo nos da trabajo, pero ya después va a ser como hacer la comida todos los días, que ya lo hacemos. Ya podemos hacernos expertos en lo que es la hidroterapia, la basoterapia, la solaterapia, todas estas terapias que nos van a ayudar para que nosotros tengamos una buena salud, especialmente en lo que es la combinación de los alimentos, como nos estaba diciendo el hermano Jonathan. Hermano Erwin, ¿tiene algo en que abundar en esto? Hermano, yo quería mencionarle que como un testimonio que me pasó hace poco con... nosotros nos invitaron unas monjas, imagínense, nosotros somos adventistas, pero por alguna razón ellas tienen muchos problemas en el pueblo. Este convento tiene un servicio de ayudar a las personas que están en necesidad en su pueblo, en una ciudad que no quiero mencionar el nombre para no dar detalles, pero lo que estaba pasando con ellos es que tienen una crisis. Hay mucha gente que se está suicidando y mucha gente depresiva. Y lo más tremendo es que las mismas monjas que están bajo depresión ellas mismas y con estrés y no saben qué hacer. Entonces yo les estaba hablando algo parecido de lo que habló nuestra hermana acá. Lo que yo les voy a mencionar es algo que yo lo explico no porque lo he leído, sino porque lo he notado y he visto que realmente tiene mucho poder para ayudar a las personas. Lo que he notado es que la enfermedad mental y todas las enfermedades del corazón, del espíritu y de la carne tienen como consecuencia que nosotros sacamos a Dios del primer lugar y nos ponemos nosotros. Cuando el ser humano comienza a exaltarse a sí mismo, y verdad, yo te mencionaba a estas monjas que tienen todas las intenciones del mundo de ayudar, pero imagínense, ellas han sacado los 10 mandamientos, y desde el momento en que usted saca los 10 mandamientos, usted no puede tener, no tiene una buena relación con Dios. Y pues nada, verdad, yo siento que no importa si uno es adventista o no es adventista, todo aquel que saca a Dios de primer lugar, automáticamente va a comenzar con depresión, con estrés. La persona que no le quiere hacer caso a Dios y hace lo que le da la gana, va a estar estresada todo el tiempo, va a tener su mente confusa, su corazón preocupado, su espíritu intranquilo, y su carne va a estar nerviosa, las ideas van a estar confusas, las emociones. Básicamente, el no poner a Dios en primer lugar comienza con un proceso de enfermedad que afecta a todo el ser humano. Después, si la persona sigue con su terquedad y no deja de su mal camino, la persona comienza con la depresión. Ya el estrés se transforma en depresión, la mente ahora está desanimada, el corazón triste, el espíritu está agobiado y la carne está cansada. Todo el tiempo se siente la persona cansada. Y yo cuando escuchaba a la hermana que hablaba, digo, wow, qué increíble. Ella está describiendo exactamente todo lo que yo contemplo, porque como a nosotros nos toca ayudar a mucha gente en el trabajo que hacemos aquí misioneros, pues yo las cosas que les estoy explicando no es que las leo, sino que las observo en la gente y las voy escribiendo. Si la persona sigue en su terquedad, de estrés pasa a depresión, de depresión pasa a opresión. Y aquí es donde entra el proceso donde los demonios comienzan a decirle, mira, tú no vales nada, tú ya fuiste muy lejos, tú esto, tú el otro,
y ya la mente comienza a estar descontrolada, el corazón se vuelve frío, el espíritu se vuelve amargo, la carne se vuelve achacosa, ya la persona todo el tiempo siente malestares y está inconforme de todo. Si la persona sigue con su terquedad y sigue confiando, poniéndose él en primer lugar y no poniéndole a Dios, entonces ya los demonios comienzan a poseer, y ahí es cuando la hermana está hablando de eso, de esquizofrenia. Ya la mente está sin esperanza, el corazón está lleno de odio, el espíritu se vuelve maligno, la carne se vuelve sufriente, ya no encuentran cómo estar, y los científicos, la gente del mundo, pues como no saben cómo hacerle frente, porque esto es un problema espiritual, comienzan a decir que tienen desbalances en las químicas del cerebro y cosas por el estilo. Pero obviamente una persona que está desconectada de Dios de un proceso tan largo, ha llegado a sentir todo un descontrol hormonal, descontrol de todo su metabolismo, y todo por el hecho de que está desconectado de la vida, está desconectado de Dios. Dios no puede estar conectado con personas que a sabiendas andan haciendo el mal al prójimo, personas que a sabiendas, verdad, son narcisos, que creen que el mundo gira en torno a ellos. Yo he observado que hay tres cosas que uno hace para que Dios se separe de uno. Uno es que uno se haga narciso, que uno crea que todo gira en torno a uno, y uno piensa que uno se lo merece todo y que todo gira en torno a uno. Esa persona se desconecta de Dios. El otro que se desconecta de Dios es el que es deshonesto, que comienza a aprovecharse y a aprovecharse de la gente y a hacer trampas. Eso también a Dios no le gusta. A Dios le gusta que seamos honrados, que seamos trabajadores y honestos. La otra cosa es que seamos malignos. Cuando nosotros comenzamos a gozarnos al ver que a otro le va mal, vemos a alguien sufriendo y no le damos la mano, todas esas cosas. Usted puede estar en la iglesia y tener puesto de iglesia, ser anciano, ser lo que sea, pero si usted está haciendo narciso, si usted está haciendo granuja y usted está haciendo maligno, el Espíritu de Dios se aparta y automáticamente comienza un proceso de muerte en todos los sentidos. El espíritu, el corazón, la carne, todo comienza a sentir un descontrol. Entonces yo le mencionaba a estas personas que me estaban pidiendo ayuda que el único antídoto, la única solución para el ser humano encontrar la salud mental es contemplar continuamente la ley de Dios. Cuando usted dice, en Salmo 1 dice, bienaventurado el varón y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Cuando nosotros meditamos en la ley de Dios, estamos meditando en el carácter puro y perfecto de Dios. En el carácter de Dios no hay nada de narciso, en el carácter de Dios no hay nada de granuja, en el carácter de Dios no hay nada de maligno. Cuando una persona ha llegado al punto que es la quinta etapa, la de la destrucción, del suicidio, es ya una persona que ya perdió completamente el control de su vida, no tiene dignidad, y ahí es donde los demonios le dicen, suicídate o mata o haz lo que sea, ¿verdad? Y nosotros como adventistas, como hijos de Dios que hemos recibido tanta luz, tenemos una gran responsabilidad. Mi esposa leyó un pensamiento que está en estos eventos del tiempo del fin, o de los últimos días, donde dice que Dios da un límite, hay un límite para el perdón de Dios. Y tanto la gente del mundo en su depravación tienen un límite, como nosotros los adventistas tenemos un límite. Y hay muchos adventistas con depresión y opresión y hasta poseídos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos burlándonos de Dios. Dios nos da instrucciones con amor y con sabiduría, y nosotros tomamos algunas y otras las desechamos. Nuestro espíritu internamente sabe que Dios tiene un límite para el perdón, y cuando nosotros en nuestro interior sabemos que nos estamos alejando, comienza a sentir esa insatisfacción, y por eso es que ustedes notan que en este tiempo vemos tanta confusión, tanto hermano creyendo tanta doctrina y tantas ideas, porque somos tan inteligentes que ya no nos basta la Biblia, no nos basta la Escritura, no nos bastan los testimonios. Si nosotros queremos ser sabios, lo único que tenemos que hacer es humillarnos completamente y reconocer que no sabemos nada y someternos con humildad a toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay otra medicina que la humillación y la sumisión a la voluntad de Dios. No importa qué tan hondo esté la persona en la depresión y en la posesión, si una persona decide escuchar la voz de Dios, encuentra la salud de todos los aspectos de su vida. Gracias, hermano Erwin, por esto. De verdad que ha sido de bendición todo lo que hemos escuchado. No sé si el tiempo ya se nos ha cortado o no, pero es como decían los hermanos Peña, esto es como tela para seguir cortando por ahí.
Mi última pregunta que quiero dejar, creo, en esta noche, no, porque ya llevamos un tiempito considerable, es entonces este método curativo de Dios, este método gratuito de Dios, ya que abarca en todo lo que es físico, mental y espiritual. Hay siempre una pregunta que los que trabajamos con salud siempre nos preguntan, especialmente en la iglesia nos las preguntan, y quisiera saber, ¿verdad?, el comentario de cada uno, así corriendo brevemente, que va a decir cada uno en un minutito, cada uno de los que están, ¿verdad?, en el panel. Es entonces, este método curativo de Dios es parte del plan de salvación de Dios. ¿Qué pensamos? Vamos a ver, vamos a empezar con Jonathan. ¿Está Jonathan por ahí? Aquí estoy, hermanita. Voy a leer un texto rapidito aquí. Dice, enseño alimenticio, penalidad de la ignorancia. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Parecen indiferentes de materia de salud y trabajan con perseverancia para despedazarse, y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se cargan la muerte con las drogas. Lo que aquí yo quiero decir a ustedes que toda cosa que hagamos para agradar a Dios, la hagamos tranquilamente, pasivamente. No nos agitemos de que, mira, tengo que hacer esto rápido, porque la desesperación daña también la mente. Entonces, podemos ir al campo, que es lo importante, que es un mandato de Dios, pero hagámoslo con mucha oración y con tranquilidad mental, porque estar apurado y estar pensando todo el tiempo, ay, que me van a perder. Mira, si tenemos que morir, morimos. Estemos en el campo, si vamos al campo y nos cortan la cabeza, mira, no hay que estar asustado porque viene la muerte, no, hay que estar alegre porque viene Cristo. Lo más importante es guardar tu corazón, tu mente. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchos adventistas dicen desesperadamente, que tengo que hacer esto y lo otro, y cuando se vienen a ver, se quedan sin nada y no pueden hacer casi nada, aún estando en los montes, porque cogen las cosas apresuradas y de una manera que no es correcta. Dios hacía las cosas rápidas, pero tranquilo, con paz en el corazón. La paz tenemos que buscar a día a día con Él, decirle, Señor, este es el camino, quiero andar por Él. Amén, amén. Eso es muy cierto. Hay que siempre pedirle al Señor que sea el que nos dirija en todas las cosas para que podamos hacer, ¿verdad?, lo correcto delante del Señor. Vamos a pedirle al pastor Roberto Peña que nos dé, ¿verdad?, su comentario referente a que si todo esto que estamos hablando, ¿verdad?, es parte del asunto de la salvación, algo que sabemos y entendemos que el carácter, que es lo único que vamos a llevar en esa maleta que va a ir para el cielo. Entonces, ¿cómo lo podemos, verdad, poner en todo esto que hemos aprendido en esta noche o comentado? Quería aclarar algo. Hoy en día se sabe que lo que vamos a llevar al cielo, recuerden que la hermana Juan trató de dar una interpretación a nuestro comportamiento de carácter, pero en realidad lo que vamos a llevar al cielo es el temperamento, y después tal vez habrá temperamento o a lo que verdaderamente es lo que vamos a llevar al cielo. Nosotros estamos compuestos por lo que es temperamento, carácter, y un conjunto de esto forma la personalidad. Y después también, cuando haya más tiempo, hablaríamos un poquito más acerca de esto. Pero sí, hermano, es el plan divino, ya está escrito, hermanos, y el mensaje ha sido dado. De esta iglesia surgió con este mensaje y ha continuado con este mensaje, y nosotros hemos desoído la voz de Dios, y como dice Daniel en el capítulo 9, hemos pecado, hemos hecho iniquidad y hemos dejado de escuchar la voz de los profetas. Así que quiere el Señor que volvamos a esas sendas, el camino que el Señor nos está guiando. Y es cierto, como decía el hermano que acabó de decir, de que no nos apresuremos, que hay que hacer las cosas bajo oración primeramente, y a sabienda de que es el Espíritu Santo que nos está guiando, porque muchas veces tomamos
decisiones apresuradas y a veces nos vamos a lugares que el Señor no nos ha mandado ir. Y por eso nos apresuramos y vamos a lugares, aunque sea en el campo, pero nos vamos a lugares que el Señor no quiere que vayamos. Y es por eso que nuestro se frustra. Tiene que ser todo bajo la dirección del Espíritu de Dios y donde el Señor nos mande y se vean las señales claras. Vamos a llegar allí, hermano, y de allí no vamos a salir porque vamos a estar bien claros de que es el Señor que está dirigiendo este asuntito. Y quiero terminar con un pasaje de la Sierva del Señor en el capítulo 7 de mente, carácter y personalidad. Una gran parte de las enfermedades que afligen a la humanidad tienen su origen en la mente y solo se pueden ser sanadas por la restauración de la salud mental. Hay mucho más enfermos de la mente de lo que nosotros imaginamos. Quiero Dios también que el Señor nos dé esa sanidad mental que necesitamos. ¿Cómo se adquiere esa sanidad mental? Bueno, mucha oración, desprendernos un poco de los factores estresantes que cada día nos agobian y entonces un poquito de relajación y con mucha oración irnos al campo, que la conexión que hay entre el ser humano y el campo fue la que el Señor nos dejó. Recuerda que el Señor, el hábitat que le dio al ser humano era esa relación que debía de tener hombre, naturaleza y animal, y ese fue ese Edén que el Señor nos dejó para que nosotros tuviéramos mejor salud mental. Y el diablo ahora la ha cambiado por edificios, plata, oro, carros, edificios, muchas cosas que ahora es lo que nos está afectando y por lo que perdemos la salud para alcanzar. Sin embargo, las cosas que el Señor nos dio está más fácil al alcance y nosotros nos cuesta trabajo volver a ese Edén y estamos cogiendo a los grandes reinos que el diablo le mostró a Jesús, y esos grandes reinos ahora estamos luchando por alcanzarlo. No sé si me estoy dando a entender, entiéndame esta partecita. Estamos luchando, trabajando por alcanzar esos grandes reinos que el diablo enseñó a Jesús y que no fue ese tipo de ambiente que el Señor nos dejó para que vivamos sanos. De hecho, Bowen, un psiquiatra que también era terapeuta familiar, pero que no era ateo, pero nosotros sabemos que el Señor ya nos lo había dicho desde antes, a través de la sierva del Señor, y lo que dice la palabra de Dios. Él decía que mientras más relacionado está el ser humano, él quedó demostrado, un estudio que él decía, que mientras más relacionado está el ser humano con la naturaleza, mucho menos estrés sufre esa persona. Que el Señor nos bendiga y nos ayude el cielo a alcanzar esa paz que el Señor quiere que nosotros tengamos. Salud física, mental y espiritual. Así mismo es, hermano Peña. Hermana Judith, ¿qué nos puede abundar para terminar rapidito? Bueno, para terminar, ustedes saben muy bien que Satanás no puede tocar la mente de una persona a menos que ésta ceda hacia él. Y que la oración de fe y constante es la gran fortaleza del cristiano y que con toda seguridad ésta prevalecerá contra Satanás. Mientras más oración, más poder tenemos. Y Satanás tiembla ante una persona que se dedica enteramente a orar y pone a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y que la mayoría de nosotros descuidamos la oración. Mis hermanos, la oración, hay que orar más. No solamente orar para comer, orar para salir. Orar constantemente a cada instante de nuestras vidas, porque es que el enemigo no duerme, no descansa. Él siempre está al acecho para hacernos caer, para desequilibrarnos de tal manera que nosotros no podamos ni siquiera elevar una oración a Dios.
Y como Él sabe que esta es un arma poderosa de Dios y eficaz, Él hace que nosotros estemos en constante estrés, en constante preocupación con las tareas del diario vivir, que no tengamos un tiempo para nosotros comunicarnos con Dios. Y para terminar, aprendamos a tener pensamientos puros. Nosotros tenemos pensamientos automáticos, recuerden, sucios y pecaminosos, porque nacimos naturaleza pecadora, y nosotros no nos podemos quedar con esos pensamientos ahí cuando llegan. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos quite esos pensamientos negativos y sucios. ¿Y cómo se hace? Aparte de que nosotros oramos, leyendo la palabra de Dios. Recuerde que nuestro cerebro se alimenta por lo que lee. Que retengamos palabras buenas, puras, llenas de paz, de amor y de bondad, no solamente para nosotros, sino también para cuando nosotros nos relacionemos con los demás, nosotros también le podamos dar una palabra de esperanza, de amor y de consuelo a ellos. Y voy a terminar con una cita de Elena que dice: la religión es la verdadera ciencia de la curación. La religión es un principio del corazón y no una palabra mágica o un truco de la mente. Miren solo a Jesús. En Él se encuentra la única esperanza en este mundo que perece, la única esperanza para la salud mental, física y espiritual. Esta es la verdadera ciencia de la curación para el cuerpo y el alma. La mente no debe tener como centro a ningún ser humano, sino solo a Dios. Y amén por eso. Gloria hacia el Señor por eso, ¿verdad? Porque el Señor es el que para todo, mente, cuerpo, espíritu, Él es el que nos restablece, Él es el que nos cura, el que nos eleva. Es nuestro Padre Celestial, el que nos restaura en todas las cosas. Gracias, hermana. Hermano Erwin, para terminar rapidito, vamos a ver qué nos puede aportar. Bueno, yo lo que he notado, ¿verdad?, en toda mi vida, es que a veces uno cree que la salud y la santificación, el proceso de llegar al cielo, hay mucha gente que cree que no tiene nada que ver. Sin embargo, lo que yo he notado es que Dios nos da la salud física como un ejemplo de si nosotros somos íntegros en lo físico, vamos a tener salud física. Y una persona que cuida su salud y tiene buena salud, automáticamente también va a tener un deseo de tener una buena salud espiritual, mental y en el corazón y todos los aspectos. En otras palabras, si una persona es descuidada en el aspecto de su salud, también está en cierta manera dando a entender de que va a ser descuidada en las cosas espirituales. Dios por su misericordia nos da su gracia, su perdón y su paz, pero esa gracia es una gracia que depende en cierta manera, porque va a llegar un momento en que la gracia se va a acabar. Si nosotros no aprovechamos esa gracia para hacer los buenos hábitos, como el pensamiento que el hermano dijo de que antes que se convierta en una segunda naturaleza, si nosotros no aprendemos a hacer esos cambios honrados, ese límite de la paciencia y de perdón de Dios se va a acabar, y si nosotros no cuidamos la salud física, probablemente no vamos a cuidar la salud espiritual. Todos los caminos de Dios producen paz. Cuando usted está tomando decisiones, si usted tiene paz, si usted sabe que lo está haciendo con pureza, si usted sabe que está haciendo su camino con bondad, usted va a entrar en el paso de la prosperidad. En otras palabras, la salud es una especie de prosperidad, pero la prosperidad más importante es la que comienza con el proceso de la justificación, de la santificación, de la perfección y la glorificación. Si nosotros somos completamente íntegros en los detalles de la salud física, el Espíritu Santo nos va a ir señalando el camino también de cómo tener una espiritualidad saludable, que nos va a llevar no solamente a ser felices y gozosos y a tener paz y propósito, sino también a iluminar a otras personas. Nosotros
si no alcanzamos los ideales en todos los aspectos de Dios que Dios tiene para nuestra vida, no vamos a poder hacer la obra misionera que tanto anhelamos hacer. Entonces, por eso es tan importante que todas estas cosas, como el hermano Jonathan estaba hablando de salir y que hay que tener cuidado, y en realidad todos los caminos de Dios son de paz. Si usted está haciendo algo y usted está con ansiedad, usted no está caminando en el camino de Dios, pero si usted está haciendo algo y usted siente paz, usted siente la aprobación y la bendición de Dios, ¿verdad? Dios dio su orden de salir y yo creo que nadie, en realidad nadie se ha precipitado, la mayoría estamos tarde, pero obviamente Dios es el que es el director de nuestra vida y Él es el que tiene no solamente no solamente nos da las órdenes de salir, sino también nos da la inteligencia y nos da los recursos para hacerlo. Amén, gloria a Dios por eso. Y quiero, ¿verdad?, terminar diciendo, ¿verdad?, acá en Mente Carácter, Ministerio de Curación, página 172, nos dice que Dios oye nuestras oraciones. Cristo nos dijo, si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Pero también nos dijo en Juan 14:14 que si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que si vivimos conforme a la palabra de Dios, se cumplirá en nuestro favor todas sus promesas. Así que debemos ser dignos de su gracia. Cuando nos entregamos a Él nos recibe y Él obrará en favor, ¿verdad?, de los que le siguen y por medio de ellos. Y como les dije anteriormente, yo puedo dar fe de que esto es así. Todavía nos falta mucho, ¿verdad?, porque el Señor siga trabajando en nosotros. Pero por lo menos en mi vida yo he podido ver cómo el Señor ha podido glorificar, ¿verdad?, en su nombre en mi restauración, haciendo todas esas cosas que todos hemos comentado. Así que este plan maravilloso de Dios, este plan gratuito, este método curativo de Dios es algo que realmente funciona. Así que yo les animo a todas las personas, los que nos están escuchando y los demás que van a estar escuchando, ¿verdad?, a través de los medios de este grabado de esta noche, este tema, que confiemos en Dios 100%, que le dejemos las consecuencias a Él. A veces no entendemos, Señor, ¿por qué estás pidiendo esto? ¿Por qué quieres que yo haga esto? Pero no lo entendemos, pero cuando empezamos a caminar el camino, entonces podemos decir, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, gracias porque me llevaste, me moviste a que pudiera hacerte caso y mira ahora la bendición más maravillosa. Así que es mi deseo y oración que todos en esta noche, ¿verdad?, sigamos el plan de Dios en todos los ámbitos físico, mental y espiritual, para que por gracia del Señor podamos empezar a vivir un pedacito de cielo aquí en la tierra y podamos ser vivo ejemplo a los demás. A veces hablamos mucho, pero el ejemplo, ¿verdad?, a veces habla más alto de lo que decimos y por eso a veces no nos escuchan. Es bien importante que no nada más lo aceptemos, lo practiquemos, sino que lo vivamos para que pronto podamos ayudar a muchas personas y pronto nos podamos encontrar todos en la Canaán celestial con Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Amén. Hermana Daisy, también me gustaría, yo sé que también muchos de los hermanos que están escuchando, no sé si ustedes tendrán tiempo para unos minutos por si alguien quiere hacer una pregunta. Y sí, yo voy a abrir... Ajá. Sí, no hay problema. Ok, yo voy a abrir la línea para que si algún hermano quiere hacer una pregunta, pues la pueda hacer. Pero a mí me gustaría que usted nos hablara un poquito acerca de su testimonio. No sé, como algo como que comía, que come. ¿Cuál fue el cambio que usted hizo para que su salud física, o sea, para que el cáncer se detuviera? Y cómo fue cómo ha sido el camino, si nos pudiera hablar un poquito acerca de lo que usted vivió, puede ser de mucho interés para muchos de nosotros. Yo misma tengo, como quien dice, una hermana, no de sangre, pero es como mi hermana, y ahora mismo salió en esta semana, ayer me informaron de que tiene cáncer. Y son cosas muy interesantes que yo sé que muchos de nosotros vamos a aprender mucho para poder transmitirle a otros qué cambios hacer o qué poder hacer cuando estas enfermedades nos afectan. Sí, bueno, en mi caso, pues
yo comía lo que come todo adventista, ¿no? Dejamos en mi casa cuando comenzamos, primero yo nací en una granja agrícola ganadera, así que la carne estaba a la orden del día, había de todo. Así que menos las carnes inmundas, ¿no? Lo inmundo, pues eso no lo tocábamos, pero comíamos como come, ¿verdad? Cualquier adventista nominal. Así que, como les dije anteriormente, pues en mi casa comenzaron a surgir muchos problemas de cánceres, pero en eso yo estaba pequeña y yo pues más me impactó cuando mi madre, cuando yo tenía 15 años, ella muere de cáncer en el estómago. Y ahí fue que, ¿verdad? Yo dije, Señor, algo está pasando mal, pero como teenager al fin uno sigue, ¿verdad? Y pues seguía en la iglesia, pero comiendo lo mismo. Así que cuando tenía 23 años, de 23 a 24 años, el cáncer llegó a mi vida. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Si ya yo no estoy comiendo carnes, estoy comiendo cosas vegetales, o sea, carnes vegetales. Y es como dijo el hermano Jonathan, ¿verdad? A veces cambiamos lo que es la carne convencional por la carne vegetal y ahí pues tenemos un problema. Pero yo tuve una bendición y es que cuando conocí a mi esposo Ervin, pues él era vegano total y absoluto. Entonces él, para casarse conmigo, una de las cláusulas que él me puso, y a veces yo lo digo pues es en forma jocosa, ¿no? Él me dice, bueno, si nos vamos a casar, pues usted sabe que cuando se van a casar las personas ponen algunas pautas, y una de las pautas que él me puso, y creo que la única que me puso fue, bueno, si no eres vegana no me puedo casar contigo, porque entonces vamos a tener un conflicto de intereses en la comida. Yo en ese momento no lo entendía y se me hacía un poco como raro, pero dije, bueno, ni modo, así que le digo, ok, voy a ser vegana, pero me daba mis escapadas y me iba a McDonald's, me iba a Burger King y todas estas cosas. Y cuando el cáncer llega a mi vida, me comienzo a dar cuenta que no estaba yo pues faltando a lo que le dije nada más a él, sino que me estaba haciendo yo un daño terrible. Así que comencé a cambiar todo y lo primero que estuve fue haciendo un año al crudo. Vivíamos allá en el estado de Maine, cerca de Canadá, y pues es más fácil para conseguir algunas cosas, y allá empezamos a comer todo orgánico, muchos jugos, especialmente jugos de zanahoria, celery, remolacha, ajo. Eran unas combinaciones, ¿verdad?, para que fuéramos depurando el sistema. Comenzamos a tomar muchos peces de plantas, como dijo el hermano Jonathan, para depurar el hígado, para depurar el riñón. Mi problema principal era que mi sistema de desagüe, como yo le digo jocosamente, el colon, siempre estaba estancado. Desde que tengo uso de razón, todo el tiempo padecía de estreñimiento, así también de esos reflujos, acidez, todo el tiempo, y todo esto pues era un propulsor de lo que más adelante me iba a pasar, pero en ese momento no se entendía. Así que cuando me comencé a dar cuenta de todas estas cosas y controlando muy bien el pH con el balance y la combinación de alimentos, que es muy importante, comencé a darme cuenta que en ese año, ¿verdad?, la enfermedad paró total y absolutamente. No había reversión, pero sí paró. Y cuando paró, pues yo me comencé a dar cuenta que realmente estaba funcionando el plan de Dios. Así que mi esposo comenzó a buscar más información. Yo me estaba volviendo loca con todas las combinaciones de alimentos. Es algo que nunca había practicado en mi vida y de repente lo tengo que hacer porque si no lo hago me muero. Entonces, él hizo una pirámide de combinación de alimentos que es con la que me ayudó un montón, porque en una sola página podía ver qué podía combinar y qué no, qué podía hacer y qué no. Entonces comencé a trabajar con eso y para mí fue muy sencillo. Gracias a Dios, Dios le dio esa iluminación para que me pudiera ayudar. También pues con el pH empezamos a controlarlo, y cuando me vine a dar cuenta, unas personas nos hablaron acerca del sistema de colónicos y yo decía, ¿qué es eso? Yo le corría las enemas, me crié que mi mamá todo el tiempo estaba poniéndome enemas o dándome aceite mineral o Slack o todas esas laxantes, ¿no?, que lo que hacen es quitar las floras intestinales y empeorar más el asunto, pero como ella no lo sabía, pues era lo que me daba, ¿no? Entonces,
pues cuando comenzamos a hablar acerca de esto, pues yo comencé con lo que son los lavados intestinales, con los colónicos, y esto fue de gran bendición en mi vida. Bueno, una cosa tan tremenda al punto de que en una sección de colónicos mi tumor principal que estaba en el intestino grueso sale de mi sistema. Fue algo tremendo, una experiencia un poco, ¿verdad?, estresante en ese momento, pero Dios permitió que eso fuera así, porque yo no nada más lo tenía en el colon, sino que estaba metastizado en matriz y ovarios. Y cuando uno va a los hospitales, y mi esposo ya en Maine trabajaba en un hospital, así que allí había un staff grandísimo que me estaba a mi disposición. Pero gracias al Señor, pues yo tengo mi colon, nadie me lo cortó, mi matriz la tengo mis ovarios, y el Señor permitió que todo esto fuera limpiando en mí. Pero ¿qué pasa? Había muchas personas que me decían, Daisy, haz esto, aquello, lo otro, con muy buena intención, pero habían cosas a mí como que no me agradaban, y yo decía, no, ya yo voy por buen camino, no voy a hacer eso. No me lo buscaban en el espíritu de profecía y me decían, mira, Daisy, te lo estamos diciendo por esto, por aquello y por lo otro. Pero yo como que no, pero de repente, pues en un momento dado, cuando ya vinimos aquí a Puerto Rico a vivir, ya para el año 2001-2002, comencé con unos dolores bien fuertes. Entonces, ya yo un día a las 3 de la mañana le digo al Señor, mira, ya mis hijos han crecido un poquito, quién sabe, a lo mejor pues ya es que esto no se va a curar total y absolutamente. Yo no me puedo quitar la vida porque solamente tú la das, pero si es tu voluntad, ponme a descansar, porque ya yo estoy cansada como de esto, y como que no acabamos en esta situación, aunque yo me sentía que estaba mejor, pero me sentía que no acababa. Así que ese día a las 3 de la mañana, como digo yo como que desperté al Señor, le digo yo a las personas diciéndole esto, y de repente fue algo bien interesante y bien estremecedor, porque en ese momento yo siento que algo menciona mi nombre y dice Daisy. Entonces yo, como tengo 4 hijos, el mayor pues habla solo de noche, y yo me levanté pensando que estaba hablándome, y no estaba hablándome, y así volví a la cama, y a la segunda vez escucho Daisy otra vez. Entonces pues yo decía, ¿qué está pasando? Y yo volví otra vez y di el recorrido por el cuarto de mis hijos, y otra vez cuando me entró a la cama, en ese momento se me vino a la mente pues el niñito Samuel, cuando estaba ya con Eli. Entonces yo me di un susto, un temor, fue como algo que yo no me explicaba lo que me estaba pasando en ese momento. Entonces lo único que alcancé a decir, Señor, si eres tú, háblame bajito, porque sabes que tengo mucho miedo. Y en ese momento escuché algo que me dijo, yo te quiero curar, pero tú no me dejas. En ese momento yo entendí, porque me pasó como una película, de todas esas personas que me habían tocado puntos del espíritu de profecía, que me habían hablado de cosas que debía hacer, y yo agarraba algunas y otras no, por conveniencia o por gusto o por lo que fuese, no las agarraba completos, todos los consejos que el Señor estaba dando a través del espíritu de profecía, y por eso era que se estaba retardando la curación. Así que no tuve otra cosa que pedirle perdón al Señor, humillarme delante del Señor. Perdóname, Señor, si tú has hecho todo lo posible, el estorbo mayor soy yo. Así que tan pronto pasó eso, que fueron cosas, pienso yo, en segundos que pasó, el Señor me dice, 3 días a pura agua. Y ya no dijo más. Entonces yo despierto a mi esposo y le digo, me acaba de pasar esto, y me dicen 3 días a pura agua. Entonces, pues, él me dice, pero ¿cómo va a ser? Si tú comiendo te estás así tan delgada, imagínate a pura agua, te irás a morir. Y yo digo, bueno, el Señor me lo dice, así que yo lo voy a hacer. Así que para hacerle la historia larga, corta, empecé mi primer día, me sentía tan bien, tan maravillosamente bien sin comer, que era una cosa increíble. No podía creerlo, que me sentía más mal cuando estaba comiendo que ahora sin comer. Entonces al segundo día ya mi familia estaba demasiado preocupada, se va a morir, pero el Señor nos mandó mensaje por otra hermana que vino y nos dijo que ella había soñado conmigo, y que Dios le había dicho que a pesar de la tribulación y todo lo que estaba yo pasando, que siguiera hacia adelante, porque Él era el que había mandado que yo estuviera hacia agua. Entonces ya cuando mi familia escuchó esto, porque ya llegó la hermana y nos contó, y ella nos contó un sueño largo que tuvo, que ahora por amor al tiempo no les voy a contar,
Pero cuando ellos escucharon eso dijeron, bueno, si realmente Dios está en esto, pues ok, vamos a apoyarte. Así que ese segundo día fue glorioso, nos gozamos en el Señor y llega el tercer día. Y cuando llega el tercer día, salí hasta afuera de la casa porque yo estaba muy débil, salí hasta afuera de la casa y mi esposo me dice, ya te estás gastando las pocas energías. Pero que en ese momento yo siento como que rompo fuente y no estaba embarazada, obviamente. Así que cuando yo averiguo lo que está pasando, comienza un sangrado. Ese sangrado duró 40 días. El sangrado era tremendo porque que yo no votaba, yo votaba de todo. Entonces, pues como mi primera profesión es ser enfermera, pues yo le decía a mi esposo, no me lleves al hospital porque me van a parar el sangrado y yo me siento bien y esto que yo estoy votando es algo que tengo que votar y si me llevas, pues me van a parar el sangrado. Así que me hice 3 veces CBC y al lograr ver que mi hemoglobina estaba bien y todos los demás controles estaban bien, pues yo me quedé tranquila. Cuando terminaron los 40 días, según vino el sangrado, así mismo se fue. Y entonces en ese lapso de tiempo yo comencé a hacer todos los cambios que el Señor me había dicho, esto no lo estabas haciendo, esto lo tienes que hacer así, esto lo tienes que hacer así, según Él me lo mostró. Entonces, cuando llegó los 40 días que ya acabé, pues ya entonces fui para que me hicieran los chequeos otra vez y gracias al Señor, desde ese momento hasta el sol de hoy, pues no hay cáncer en mi sistema, todo salió de mi sistema. Así que para mí esto ha sido algo tan glorioso, algo tan maravilloso, porque realmente la Reforma Pro Salud sí funciona. Lo que pasa es que a veces no nos tomamos el tiempo o no nos gusta algo o algo hace que nos desanimemos, ¿verdad? Para que no lo hagamos como debe ser. Pero realmente el que yo esté viva aquí hablando con ustedes ahora, hermanos, es gracias a nuestro Dios y al plan de salud gratuito que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que bendito sea su nombre. ¿Me escuchan? Buenas. No sé si me están escuchando. Sí, mi hermana, por lo menos nosotros le estamos escuchando, hermana. Okay. Muy interesante. Continúe, sí. Amén. Sí, no, nada, y pues en otra ocasión pues más explícitamente les podría contar, pero esto es lo que nosotros hacemos con las personas. Nuestro ministerio acá en Puerto Rico se basa en experiencias, ¿verdad? No nada más de cosas que hemos estudiado, sino experiencias vívidas, que, ¿verdad? En el paso del tiempo mi promesa delante del Señor fue, Señor, según tú me vas enseñando, y aunque tengo este cuerpo enfermo y todo el mundo se está dando cuenta de que mi cuerpo está enfermo, pero mientras tú me vayas enseñando, yo voy a enseñar a otros. Y esto es lo que hemos ya llevado haciendo acá en el pueblo de Puerto Rico ya por casi 17 años. Así que es nuestro placer, ¿no? Poder coger la mano de una persona, mirarle a los ojos y decirle en el nombre del Señor, sí puedes, porque Él nos da la fortaleza para poder hacerlo. Y a este camino que, verdad, para nosotros fue un poquito escabroso poder llegar y entonar en todas estas cosas, ahora que lo podemos presentar de esta manera. Y yo sé que con la ayuda del Señor vas a poder salir hacia adelante. Y que cualquier situación, verdad, que haya, de cualquier persona que, como ahorita me expresaron, que hay una persona que está padeciendo este tipo de situación, pueden darle nuestros números de teléfono y con gusto le vamos a ayudar en el nombre del Señor, porque realmente tenemos en nuestras manos como adventistas una joya maravillosa, y es la joya de la Reforma Pro Salud, una de ellas, ¿verdad?, de tantas que tenemos. Así que, nada, esto es lo que quería compartir con ustedes, y si hay alguna pregunta, pues estamos abiertos para ello. Sí, mi hermana, le habla el pastor Peña. Tengo una pregunta respecto a todo lo que usted ha dicho, muy interesante. Es un milagro que el Señor, pues, no solamente la ha curado, sino que le enseñó cuál era el camino a seguir para curarse. Pero usted ya se curó o todavía está en el proceso. Y segunda pregunta, me gustaría su información, porque aquí conozco ya en mi iglesia, por ejemplo, del grupito que nos reunimos aquí,
ya hay una muchacha que le estamos dando estudio bíblico, se quiere bautizar, pero ya tiene 2 familias, ella nos ha dicho, con cáncer, y siempre está pidiendo oración y eso. Es muy triste el caso de ella porque tiene 2 familias muy cercanas ya con cáncer. Entonces, he estado tratando de investigar. Por ejemplo, en este caso está el doctor Baez, pero el doctor Baez muy ocupado y a la verdad, hermanos, que muy caro. Esa es la verdad, un poquito caro. Entonces, hay un mensaje que el Señor nos es más gratuito, pero cuando el Señor nos da este mensaje hay que llevárselo también a no conocen el mensaje. Entonces, también esa información la quisiera suya, a ver si podemos ver cómo podemos hacer contacto para que esa persona pues reciba la ayuda que tal vez de una manera u otra el Señor le envíe. Y la que le dije primero, que sí, se sanó, sí está curada. Sí, yo estoy totalmente curada, gracias al Señor. Amén, amén. Por todas las misericordias que Él hace por nosotros. Y pues nada, nuestro número de teléfono. Hermana Daisy, disculpe. Pastor, yo le haré llegar la información de la hermana Daisy. Oh, sí. Yo se la voy a hacer llegar lo más prontito posible. Y si algún otro hermano pues necesita la información de la hermana Daisy o de alguno de los panelistas que han estado con nosotros en esta noche hablándonos acerca de la salud, pues se pueden comunicar con Brenda o conmigo, y con mucho gusto le vamos a facilitar la información de sus números telefónicos y todo lo que necesiten. Así que las líneas están abiertas también para si un hermano quiere hacer alguna pregunta, en lo que la hermana Daisy le contesta, termina de contestarle al pastor. Sí, pues nada, estamos en la mejor disposición de, pues lo que el Señor nos enseñó a través de todo este proceso, poderlo compartir con cualquiera. Así que, siempre, como lo digo y lo reitero, esto es un plan maravilloso de Dios, y si seguimos las cosas como son, el Señor nos va a llevar a ser ejemplos vivientes a otras personas, y muchos van a venir, yo sé, al Evangelio y van a estar convencidos de que realmente esto funciona cuando vean en nosotros que nada, que somos un milagro de Dios, en verdad, en este mundo. Muy buenas noches, feliz sábado para todos. Quería agradecer por el tópico que toparon sobre la salud mental, muy bueno. A veces uno habla y a lo mejor uno no sabe quién está escuchando, a quién está beneficiando eso, pero que Dios les siga bendiciendo. Todo lo que se hizo en la cadena para el beneficio de la audiencia, crean que aunque no escuchen un amén, está llegando alguna alma que lo está necesitando en ese momento. Feliz sábado y bendiciones. Amén. Gracias por estar con nosotros, y si puede orar usted o su esposo para que nos despida en oración. Bueno, oremos. Querido y tierno Padre que estás en el cielo y que estás en nuestro corazón, estamos agradecidos, Señor, por la maravillosa sabiduría que tú compartes con nosotros. En el mundo hay mucha confusión, hay mucho dolor, pero al contemplarte a ti, Señor, el dolor y la confusión se desaparece y queda la paz y queda la seguridad de que tú eres el capitán de nuestra vida y tienes la respuesta a cualquier problema, a cualquier sufrimiento, a cualquier duda. Señor, ayúdanos a estar siempre, a tenerte presente. Yo sé que tú siempre haces eso, somos nosotros los que necesitamos hacer más esfuerzo. Señor, ayúdanos, guíanos a través de tu Espíritu para que nosotros siempre tengamos ese deseo de buscarte, Señor, porque tú estás deseando que te busquemos, porque tú nos quieres cambiar, no solamente en algún aspecto, sino en todos. Y así como el hermano mencionó que el temperamento debe ser cambiado, Señor, nosotros tenemos un temperamento muy egoísta, muy enfocado al yo. Ayúdanos, Señor, a tener el temperamento de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesús, un temperamento que no busca lo suyo, sino que busca el bien de los demás. Señor, que la honra y la gloria sea para ti, y que muy pronto, Señor, podamos verte cara a cara. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.